empezaremos la unidad 1 de nuestra asignatura, la cual se llama Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. En esta unidad son varios los objetivos que vamos a trabajar, que hacen referencia a los distintos ejes. Sin embargo, vamos a priorizar algunos. En esta videoclase vamos a trabajar con el siguiente. Analizar las narraciones leídas para enriquecer tu comprensión, considerando los conflictos de la historia, los personajes tipo y su relación con otros personajes. Pero ¿qué es ausencia, exilio, migración e identidad? Es lo que vamos a ver a continuación. Así que, con calma, atentos. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. ¿No te lo dice la luz que expira? Sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón? Bien, ahí teníamos una aproximación literaria a las distintas connotaciones que tiene el concepto de ausencia, que según la Real Academia Española es definido como la falta o privación de algo. Bien, el concepto de migración, que hace referencia al desplazamiento geográfico de un individuo o de un grupo de individuos, es muy interesante porque incluye dos conceptos muy en boga hoy en día, que es el concepto de emigrante e inmigrante. Emigrante se le denomina al que abandona su país o lugar de residencia para instalarse en uno diferente. Por el contrario, inmigrante se le denomina al que llega a vivir a un país o lugar distinto al que habitaba. A continuación, observaremos una obra que hace referencia a otro concepto de nuestra unidad, exilio. En los primeros meses de 1939, más de 500.000 de españoles cruzaron la frontera con Francia. Este era el último capítulo de la Guerra Civil Española y arrancaba la primera etapa de un largo e incierto exilio que se prolongaría durante cerca de 4 décadas. Esta pintura, creada por Joseph Franz Clapers, hace referencia entonces al concepto de exilio, pues en ella vemos cómo un grupo de personas se separa de la tierra en la que ha vivido. Esta separación entre la persona y el lugar en el que vive es por motivos políticos y se da de forma voluntaria o forzada. Este es un fenómeno que ha ocurrido en muchos países. El nuestro lo vivió durante la dictadura militar en 1973. A continuación, el último concepto que titula nuestra unidad. Identidad, según la Real Academia Española, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza. Un rasgo identitario se forma muchas veces por las experiencias que vivimos. Para nuestro caso específico como chilenos, un ejemplo es la ausencia de muchas personas que vivió en nuestro país debido al exilio ocurrido en los años 70. Estas experiencias son recolectadas, usadas y transformadas por muchos escritores para dar origen a distintas historias. Bien, ahora que tenemos claros los conceptos de ausencia, migración, exilio e identidad, vamos a realizar la primera lectura de nuestra unidad. Esta se encuentra en la página 125 de su libro de literatura, así que, atención. Este cuento fue creado por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, reconocido por su escritura comprometida con el acontecer de Latinoamérica. Tras el golpe de Estado que sufrió Uruguay en 1973, Galeano debió partir al exilio, y su ensayo, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por las dictaduras instauradas en Uruguay, Argentina y Chile. En Londres es así.
Los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. En pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío, sin una sola moneda para poner a funcionar la calefacción de su apartamento. Tenían los ojos clavados en el radiador, sin parpadear. Parecían devotos ante el tótem, en actitud de adoración, pero eran unos pobres náufragos meditando la manera de acabar con el Imperio Británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, pero el recaudador encontraría luego las pruebas de la infamia. ¿Qué hacer?, se preguntaban los exiliados. El frío los hacía temblar como malaria, y en eso uno de ellos lanzó un grito salvaje que sacudió los cimientos de la civilización occidental, y así nació la moneda de hielo, inventada por un pobre hombre helado. De inmediato pusieron manos a la obra. Hicieron moldes de cera que reproducían las monedas británicas a la perfección. Después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de hielo no dejaban huellas porque las evaporaba el calor, y así aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del mar Caribe. A continuación vamos a realizar algunas actividades asociadas a la lectura, así que atención y participen. Actividad número 1. ¿Quién narra la historia? Subraya las marcas del texto que permiten reconocer la voz del narrador. Bien, para poder realizar esta actividad tenemos que volver al texto y leer un poco nuevamente e identificar quién es el que habla o de quién se está hablando. Avanzamos y en la segunda oración ya podemos tener una respuesta. Dice así: y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos. ¿Quiénes estaban? Unos exiliados latinoamericanos. Ahí tenemos entonces la respuesta de quién se está hablando en el texto. Pero seguimos avanzando en la lectura y nos vamos a dar cuenta de que hay varios verbos que hacen referencia a estos personajes, los exiliados latinoamericanos. Tenemos en el segundo párrafo, tenían los ojos clavados en el radiador. Ellos tenían los ojos clavados, los exiliados latinoamericanos. Más adelante aparece parecían devotos. Luego eran unos pobres. Si ponían monedas. En el tercer párrafo dice el frío los hacía temblar a ellos. Y en la segunda oración del tercer párrafo dice, y en eso uno de ellos lanzó un grito. Ellos, ahí está el pronombre personal en tercera persona gramatical que hace referencia a los exiliados latinoamericanos que se nombra en el primer párrafo. Más adelante tenemos pusieron, hicieron, llenaron, los metieron en el congelador. Y bien, para poder responder de manera perfecta a esta pregunta, ustedes deberían recordar un contenido que ya han trabajado durante varios años, que tiene que ver con los narradores. Nosotros sabemos que la clasificación de los narradores está muy relacionada con el concepto de diegesis, que hace referencia a la historia, que significa historia. Y así nosotros fácilmente podemos distinguir a los narradores heterodigéticos, que son los que están fuera de la diegesis, distinto a la diegesis, de los homodigéticos, que son los que están dentro de la diegesis, dentro de la historia. Así después nos resulta mucho más fácil poder distinguir dentro de los heterodigéticos aquellos narradores que se clasifican según su grado de conocimiento. Aquellos que están fuera de la historia, entonces, según su grado de conocimiento, puedo distinguir al omnisciente, que lo conoce todo, lo sabe todo, es este narrador tipo Dios, del objetivo, que narra solamente lo que él observa y escucha. Por otro lado, tenemos a los homodigéticos, que son los que están dentro de la historia y que se clasifican según su grado de participación en protagonista, que relata su propia historia, y lo distinguimos del testigo, que también está dentro de la historia, pero
que relata la historia que observa del personaje principal. Y bien, recordando este contenido más la lectura que hicimos, donde nos dimos cuenta que estaba la tercera persona gramatical, podemos rápidamente eliminar al narrador homodiegético que utiliza la primera persona gramatical, que es el protagonista. Y así nos quedamos con los heterodigéticos y el testigo que escribe la historia de otro. Volvemos al texto y nos damos cuenta de que este narrador no es testigo, pues relata los hechos como si no tuviera cercanía con los personajes. Nos podemos dar cuenta de esto porque utiliza el artículo indefinido unos para hacer referencia a los personajes. Dice unos exiliados, como si no los conociera a cabalidad. Y así nos podemos dar cuenta también de que no posee todo el conocimiento, pues relata solo lo que puede observar. Ustedes miren ahí lo que está destacado, subrayado con color verde. Descartamos también al narrador omnisciente y así podemos decir que nuestro narrador es heterodigético objetivo. Para la siguiente actividad utiliza tu cuaderno. Puedes ir deteniendo el video para escribir ordenadamente. Actividad número 2. ¿Cuál es la situación política y económica en la que se encuentran los personajes del texto? Descríbela por escrito apoyándote en marcas textuales. Actividad número 3. Caracteriza la actitud del narrador ante la historia que cuenta. Empática, cruel, irónica, etc. Destaca las marcas textuales que permiten apoyar tu respuesta y fundamenta. Actividad número 4. ¿Qué relación tiene el título del relato con la historia narrada? Explica en qué elementos del cuento basas tu respuesta. Actividad número 5. ¿Crees que los exiliados lograron finalmente acabar con el Imperio Británico? Explica de qué modo. Actividad número 6. Considerando los datos de Eduardo Galeano, ¿qué preocupación política del autor crees que se refleja en este cuento? Bien, espero que hasta ahora hayas podido responder. Como te habrás dado cuenta, existe una estrecha relación entre este ejemplo de literatura y los conceptos que son propios de nuestra unidad. Para finalizar, ¿cuánto tiempo necesitaste para realizar esta actividad? ¿Te ha surgido alguna duda? Te invito a escribirla en los comentarios. Bien muchachos, eso es todo por hoy. Nos vemos. Cuídense, que estén bien. Adiósito.